Lleva 3500 años excavando en el mismo lugar. Encontraron la ciudad más antigua del mundo. Encontraron murallas del Neolítico. Encontraron ceniza de incendios, huesos humanos, cerámica de 4 civilizaciones distintas, monedas, semillas carbonizadas, joyas de marfil, incluso restos de una torre de piedra que tiene 9000 años. Lo encontraron casi todo. Lo único que no encontraron son los muros que cayeron cuando Josué tocó la trompeta. Cero. Nada. Ni un fragmento de muro defensivo del período correcto. Ese es el problema con Jericó. Y ese es el problema que ningún sermón del domingo ha explicado jamás con honestidad. Antes de decirte qué encontraron, necesitas saber exactamente qué se supone que deberían haber encontrado. Porque la arqueología no trabaja con ausencias vagas. Trabaja con presencias documentadas y ausencias que, en este caso específico, gritan más que cualquier piedra que se haya levantado del suelo en ese lugar. Josué, capítulo 6, versículos 1 al 21. El texto es preciso. No es una metáfora. No usa el lenguaje elusivo de la poesía bíblica. Es un relato de operaciones militares con detalles que cualquier arqueólogo puede convertir en lista de requisitos físicos. Los israelitas rodean Jericó durante 7 días. 7 sacerdotes llevan 7 trompetas de cuerno de carnero. El 7º día dan 7 vueltas a la ciudad. Suenan las trompetas. El pueblo grita. Los muros caen. Y después, fuego. El texto especifica que la ciudad fue incendiada y que solo Rahab, la mujer que ocultó a los espías, sobrevive con su familia. Para un arqueólogo, ese relato produce una lista de cosas que deben existir en el registro físico si el evento ocurrió de forma literal. Los muros defensivos de la Jericó, del bronce tardío, que corresponde aproximadamente al periodo entre el año 1400 y el año 1200 a.C. Un estrato de destrucción violenta que incluya señales de incendio. Una fecha que coincida con cualquiera de las cronologías propuestas para el Éxodo y la conquista de Canaán. Ocupación humana significativa en el periodo correcto, porque una ciudad amurallada implica una población suficientemente grande para justificar esas defensas. La arqueología lleva 3 generaciones buscando esas cosas en Tel Es-Sultan, el montículo artificial que marca el sitio de la antigua Jericó. Y lo que encontró es lo que voy a contarte esta noche. Hay 3 excavaciones que lo cambiaron todo. La primera confirmó la Biblia. La segunda la destruyó. La tercera es la que la iglesia prefiere no discutir. La historia comienza en 1930. John Garstand era arqueólogo británico, profesor en la Universidad de Liverpool y director del Departamento de Antigüedades del Mandato Británico de Palestina. No era un aficionado. Era uno de los excavadores más respetados de su generación. Y era también un hombre que esperaba que la arqueología confirmara lo que la Biblia describía. Llegó a Tel Es-Sultan en 1930 con un equipo y un método. Excavó durante 6 temporadas, hasta 1936. Y lo que encontró lo emocionó de una manera que, 30 años después, habría de costarle su reputación científica. Garstand identificó un estrato de destrucción violenta que incluía muros derrumbados y señales de fuego. Lo llamó City Grot. Estimó que la destrucción ocurrió alrededor del año 1400 a.C., lo cual encajaba con una de las interpretaciones cronológicas de la conquista de Josué. El telegrama que envió al arzobispo de Canterbury en 1936 fue un documento de euforia académica apenas contenida. Garstand anunciaba que había confirmado arqueológicamente la caída de Jericó tal como la describe el libro de Josué. Durante 20 años nadie cuestionó ese telegrama de forma seria.
La noticia circuló en revistas teológicas y publicaciones religiosas como prueba definitiva de la historicidad de la Biblia. Pero hay algo que Garstang hizo que casi ningún arqueólogo había hecho antes en esa escala y que resultaría ser su error fatal. Fechó los estratos usando comparación tipológica de cerámica, un método válido, pero que requiere una calibración muy cuidadosa. Y usó, como punto de anclaje cronológico, cerámica micénica importada, esas piezas características de la Grecia continental que llegaban al Levante durante el Bronce tardío y que los arqueólogos del período usan como marcador temporal bastante confiable. El problema es lo que Garstang no encontró, y lo que no encontró debería haberlo detenido en seco. Tengo que contarte cómo llegué a entender el peso real de ese error. Era invierno, probablemente 2005 o 2006. Estaba en la biblioteca palafoxiana con un proyecto sobre arqueología bíblica en el siglo XX. Uno de esos trabajos de investigación independiente que emprendí después de salir de la BUAP. Pedí una caja de revistas teológicas católicas de los años 40 y 50. Publicaciones de esas que ya no existen, editadas por seminarios que formaban sacerdotes antes del Concilio Vaticano II. En una de ellas encontré una reseña entusiasta del trabajo de Garstang. El artículo tenía ese tono eufórico que uno reconoce cuando la fe cree haber sido validada por la ciencia. Fotografías del sitio de excavación, un mapa del estrato de destrucción. La conclusión del articulista era clara. La arqueología ha demostrado que la Biblia dice la verdad. Sentí algo en ese momento que me cuesta describir con precisión. No era fe, era el calor de creer que dos universos que uno quería compatibles, el de la evidencia y el de la narración sagrada, habían encontrado su punto de contacto. El alivio del académico creyente que puede seguir siendo ambas cosas sin contradicción. Luego, en la misma sesión, en la misma revista, encontré una nota al pie. Una sola nota al pie, en el número siguiente, escrita por un arqueólogo del que nunca más oí el nombre. La nota decía que Garstang había fechado su City cuarto basándose en la ausencia de cerámica micénica importada, pero que esa cerámica estaba ausente también en la capa que él atribuía al bronce tardío. La nota era escueta y técnica. El autor no parecía consciente de lo que implicaba, pero yo sí. Guardé la revista, y el piso se movió levemente durante el resto de aquella tarde. Ese movimiento leve, esa pequeña inestabilidad que uno quiere atribuir al cansancio o al frío de la cantera rosa, es la sensación exacta que describen muchos académicos creyentes cuando la evidencia empieza a hablar en una dirección diferente a la que uno esperaba. No es un golpe, es un desplazamiento milimétrico en el suelo bajo tus pies. Dura años en convertirse en certeza. Y lo que Garstang no encontró, la cerámica micénica del período correcto, la evidencia de ocupación significativa del bronce tardío que debería acompañar una ciudad amurallada, era exactamente el tipo de ausencia que una arqueóloga británica iba a convertir 16 años después en la conclusión más incómoda de la arqueología bíblica del siglo XX. Hay una frase en el mundo de la arqueología del Levante que los especialistas conocen de memoria. Una sola frase, pronunciada por una arqueóloga británica que cerró definitivamente la euforia de Garstang. Quiero dártela textualmente porque no quiero que pienses que estoy interpretando. Las palabras exactas importan aquí. Kathleen Kenyon llegó a Tel es Sultan en 1952. Tenía 37 años. Era directora del Instituto de Arqueología de la Universidad de Londres. Y tenía algo que Garstang no había tenido en la misma medida: método estratigráfico riguroso. La estratigrafía es la ciencia de leer la tierra como un archivo. Cada capa de suelo corresponde a un período.
Cada objeto en esa capa corresponde a ese período y no a otro. Kenyon excavó Tel es Sultan durante 6 temporadas, hasta 1958, con una precisión que ningún arqueólogo había aplicado antes a ese sitio, y encontró algo que Garstan había malinterpretado por décadas. Los muros que Garstan llamó City Cuarto, los que había fechado en aproximadamente 1400 a.C., no pertenecían al bronce tardío, pertenecían al bronce temprano. Su fecha real era aproximadamente 2700 a.C., 1300 años antes de Josué. Garstan había estado excavando las ruinas equivocadas. Sus muros caídos eran reales. Su estrato de destrucción era real. Simplemente ocurrió 1300 años demasiado pronto para hacer la conquista de Josué, y para el período correcto, el bronce tardío, que corresponde a cualquier cronología razonable del Éxodo. Kenyon escribió en su informe final de 1957 lo siguiente: de las murallas de la ciudad del bronce tardío, dentro del cual periodo debe caer el ataque de los israelitas, según cualquier cronología, no queda ni rastro. Not a trace remains. No un rastro, no vestigios dudosos, no fragmentos ambiguos, ningún rastro. La arqueóloga más rigurosa del siglo XX, que excavó el sitio más estudiado del Oriente Medio, confirmó que los muros que debían existir sencillamente no existen. Y la Iglesia Católica recibió ese informe en 1957. Sé exactamente cuándo lo recibió, y lo que hicieron con él tiene su propio nombre en la historia de las instituciones que reciben información que no pueden refutar y deciden no discutir. Hay algo que descubrí sobre ese silencio de manera absolutamente fortuita en un pasillo de Congreso hace más de 15 años. Era en Guadalajara, una mañana de esas en que las conferencias académicas tienen el ritmo extraño de los aeropuertos. Todos en movimiento, pero sin llegar realmente a ningún lado. Un congreso de arqueología bíblica. Me encontré en el pasillo de Coffee Break con una colega española, especialista en el bronce tardío levantino, que acababa de presentar una ponencia sobre patrones de asentamiento en Canaán durante el siglo XIII a.C. No era una académica estrepitosa. Era exactamente lo contrario. Una mujer de hablar preciso y temperatura baja, del tipo que usa las mismas palabras para el pan con tomate del desayuno que para la caída de una civilización. Le pregunté por Kenyon, por qué el consenso sobre Jericó no había llegado a los seminarios, a la enseñanza religiosa básica, a los catecismos. Me miró con una expresión que tardé años en clasificar del todo. No era sorpresa. No era condescendencia, era algo parecido a la resignación de quien ya hizo esa pregunta en otro lugar y recibió la respuesta que nadie quiere escuchar. Me dijo: Ernesto, hay preguntas que la Iglesia ya ha respondido antes de que las hagas. Se sirvió más café, cambió de tema, y yo me quedé con esa frase en la cabeza durante todo el vuelo de regreso a Puebla. Décadas después, sigo sin poder quitármela del todo. Eso es lo que Kenyon produjo en 1957. No solo un informe arqueológico, sino una verdad que la institución recibió, procesó y archivó con una eficiencia que ningún fiel en ninguna banca del mundo ha podido comprobar desde entonces. 70 años de silencio activo, no ignorancia, silencio activo. Pero aquí la historia da un giro que me obliga a ser honesto. No todo el debate arqueológico sobre Jericó termina con Kenyon. Hay alguien más, un arqueólogo que volvió a los datos de Kenyon 32 años después y encontró, dice él, algo que ella no vio. Su nombre es Bryant Wood, y voy a decirte en qué tiene razón, porque sería deshonesto no hacerlo. Wood publicó su análisis en 1990 en la Biblical Archaeology Review. Su argumento central es metodológico.
Y en ese nivel limitado tiene una lógica que no puede descartarse sin análisis. Kenyon excavó principalmente en el sector sur del Tel, que en el período en cuestión correspondía a un barrio residencial de nivel económico bajo. Wood señaló que la ausencia de cerámica micénica importada en ese sector específico no prueba la ausencia de ocupación en el período correcto. La cerámica importada era cara. En los barrios pobres de cualquier ciudad, sencillamente no llegaba. Y efectivamente, Wood encontró en ese sector cerámica indígena, fabricada localmente, que podría datar de alrededor del año 1400 a.C. Wood tiene razón en eso, y voy a decirte ahora en qué no la tiene. La cerámica puede estar, la ocupación residencial puede estar, pero los muros no están. Esa es la distinción que hace toda la diferencia y que el argumento de Wood no responde. Josué 6 no habla de una aldea con habitantes, habla de una ciudad amurallada. Una ciudad tan bien defendida que los israelitas tuvieron que rodearla durante 7 días porque no podían tomarla por asalto convencional. Una ciudad cuyas murallas colapsan ante el sonido de las trompetas. Para que eso ocurra, necesitas murallas. No cerámica local, no evidencia de residencia. Murallas defensivas masivas del período correcto. Y ahí está el problema, que el argumento de Wood cambia por uno que sí puede responder. No responde la pregunta sobre los muros, responde la pregunta sobre la cerámica. Son preguntas distintas, y la respuesta a la segunda no cancela la ausencia de respuesta a la primera. El argumento de Wood funciona hasta exactamente el momento en que le haces esa pregunta directa. ¿Dónde están las murallas del bronce tardío de Jericó? Una sola pregunta, y la respuesta que Wood no da es la más incómoda de este video. Hay algo que quiero que entiendas antes de continuar, porque lo que viene ahora puede cambiar cómo lees, no solo este texto, sino toda la arquitectura apologética que rodea la arqueología bíblica. El argumento de Wood no es un error accidental, es un patrón deliberado. Tomar la pregunta que sí puede responderse y responderla con precisión, esperando que el oyente no note que la pregunta original nunca fue tocada. Hay un libro publicado en 2001 que se vendió en 23 países y fue traducido a 12 idiomas. En ningún seminario del mundo se enseña lo que dice sobre Jericó. Israel Finkelstein era director del Instituto de Arqueología de la Universidad de Tel Aviv. Neil Asher Silverman era historiador especialista en arqueología del Oriente Próximo. Juntos, publicaron un estudio que durante 2 décadas ha definido el consenso académico sobre la historicidad del Antiguo Testamento. El título en inglés es The Bible Unearthed. En español, La Biblia desenterrada. La conclusión sobre Jericó no es una hipótesis alternativa de investigadores marginales. Es el resultado del análisis sistemático de décadas de registros arqueológicos de toda Palestina. Para el siglo XIII a.C., que es la fecha bíblica estándar para el éxodo tardío y la conquista de Canaán bajo Josué, Jericó no estaba habitada, no estaba amurallada, no existía como ciudad defensiva, existía, a lo sumo, como pequeño asentamiento sin estructura urbana significativa. Y no solo Jericó. Finkelstein documentó que muchas de las ciudades que el libro de Josué describe como conquistadas, ciudades como Ai, como Dibón, como Arad, no existían como entidades urbanas en el período correcto. Algunas habían sido abandonadas siglos antes. Otras no muestran evidencia de destrucción violenta. El patrón de ausencias es demasiado sistemático para ser explicado por problemas metodológicos de excavación. Hay un dato reciente que complica el panorama de manera honesta, y no quiero omitirlo. En 2023, Lorenzo Nigro, arqueólogo de la Universidad de Roma La Sapienza con décadas de excavaciones en Jericó, publicó resultados que confirman ocupación significativa en el bronce tardío temprano.
aproximadamente 1400 a.C. Una presencia urbana que Nigro describe como un centro político importante en ese periodo. Eso es un dato real. Y es un dato que el debate necesita. Pero fíjate bien en lo que el dato de Nigro dice y en lo que no dice. Dice que alrededor del año 1400 antes de Cristo había ocupación significativa en el sitio. No dice que hubiera murallas defensivas masivas del tipo que el relato de Josué requiere. Y la fecha que documenta 1400 antes de Cristo corresponde a la cronología alta de la conquista, no a la cronología estándar del siglo XIII, que es la más aceptada. Lo que eso significa es que el debate académico actual no es entre quienes creen en los muros y quienes no creen. El debate es sobre cuándo. 1400 o 1200 antes de Cristo, y en ambas fechas algo falla. En el año 1400, la arqueología indica ocupación, pero no los muros masivos que el relato exige. En el año 1200, la arqueología indica abandono o presencia mínima sin ninguna estructura urbana relevante. No hay una cronología donde el relato de Josué 6 encaja con el registro físico, en ninguna. Eso es el consenso de 3 generaciones de arqueólogos que han dedicado sus carreras a excavar ese sitio y los sitios vecinos. No es anticlericalismo, es estratigrafía. Y aquí es donde Spinoza entra, no como argumento de autoridad, sino como método, como una lente que lleva 3 siglos esperando que alguien la aplique a estos datos. En el capítulo 7 del Tractatus Theologico Politicus, publicado en 1670, Spinoza formuló una observación que los académicos bíblicos tardarían 300 años en verificar con evidencia física. Los textos bíblicos, escribió Spinoza, no son registros históricos en el sentido en que entendemos hoy esa expresión. Son instrumentos políticos y teológicos, escritos por personas con agendas específicas, en momentos específicos, para audiencias específicas. Y la única forma de entenderlos correctamente es tratarlos con el mismo método crítico que aplicarías a cualquier otro documento humano. El consenso académico actual sobre la autoría del libro de Josué es lo que los especialistas llaman la redacción deuteronomista. El libro no fue escrito durante la conquista de Canaán. Fue escrito, o al menos compilado y editado en su forma final, en el siglo VII a.C., aproximadamente 500 o 600 años después de los eventos que describe. 5 siglos. El equivalente a escribir hoy una crónica detallada de la Guerra de los 30 años, con el nivel de confianza con que Josué 6 describe los muros de Jericó cayendo ante las trompetas. Pero había una razón. Y cuando la entiendes, el texto deja de ser un misterio histórico para convertirse en algo mucho más interesante. Un documento político que tiene perfectamente claro lo que intenta lograr. Recuerdo una noche en mi estudio en Puebla, debería ser alrededor de 2013 o 2014. Estaba releyendo el capítulo 7 del Tractatus, mientras tenía abierto sobre la mesa el libro de Finkelstein. 2 textos de siglos distintos, publicados con 331 años de diferencia. La lámpara de escritorio echaba una luz amarilla sobre los lomos de los libros. Fuera, el patio de la casona en silencio. El café se había enfriado en la taza, y yo ni me había dado cuenta. Y en un momento que no puedo describir de otra manera que como un clic, las 2 piezas encajaron. Lo que Spinoza había dicho en 1670 sobre la naturaleza política de los textos bíblicos, y lo que Finkelstein había documentado en 2001 sobre la arqueología de Canaán, producían juntos una explicación que no era cínica ni destruía la espiritualidad. Era simplemente honesta. Los israelitas que escribieron el libro de Josué en el siglo VII a.C.
Enfrentaban un problema político muy concreto. Según la hipótesis que hoy domina la arqueología israelí, que encabeza precisamente Finkelstein, los israelitas no eran un pueblo que llegó desde afuera a conquistar Canaán. Eran en gran parte cananeos locales que durante los siglos XII y XI a.C. adoptaron una nueva identidad religiosa y comenzaron a diferenciarse de sus vecinos. Pero una identidad construida así, desde adentro, es mucho más difícil de justificar políticamente que una identidad conquistada desde afuera. Para construir un sentido de nación, de pueblo elegido con derecho a esa tierra, necesitas un mito fundacional de llegada, un origen externo, una conquista heroica que establezca que este pueblo estuvo, marchó, peleó y ganó el derecho a estar aquí. Jericó, la ciudad más antigua del mundo, la primera ciudad amurallada del Levante, era el escenario perfecto para ese relato. Si los muros de la ciudad más famosa del Canaán antiguo cayeron ante vuestros antepasados, ¿quién puede cuestionar vuestro derecho a esta tierra? No era historia, era política, era identidad nacional fabricada con el lenguaje que el siglo VII entendía, el lenguaje de la intervención divina y la conquista heroica. Lo que me dejó quieto esa noche no fue la indignación, aunque había algo de eso. Fue algo más frío y más duradero. La comprensión de que la institución, la Iglesia que desde 1957 tiene en sus archivos el informe de Kenyon, no ignora lo que ese informe dice, no sabe, y ha elegido con plena conciencia durante 70 años no decírselo a los fieles que llenan las bancas el domingo. No es ignorancia, es decisión. Hay una distinción importante entre las dos cosas, y una vez que la ves, no puedes dejar de verla. Lo que estoy por decirte ahora puede ser irreversible, no en el sentido dramático, en el sentido práctico de que una vez que una idea cambia la manera en que lees un texto, ya no puedes leerlo como antes. La ausencia de los muros de Jericó no es un problema de método arqueológico, no es falta de excavación, no es ambigüedad de fechas, es un patrón de ausencia sistemática que atraviesa 3 generaciones de investigadores en el sitio más estudiado del Oriente Medio. Y esa ausencia, precisamente esa ausencia, es la que revela el propósito real del texto. Si el libro de Josué fuera historia, tendría que enfrentarse al hecho de que no hay muros. Como instrumento político del siglo VII, no necesita muros reales. Necesita el relato de los muros cayendo, y ese relato cumple su función con una eficacia que ningún registro arqueológico puede discutir, porque fue diseñado para operar en el nivel de la fe, no en el nivel de la evidencia física. Spinoza llamaba a esto leer la Biblia con la misma razón que usarías para leer cualquier documento humano. No para destruir la espiritualidad, sino para entender qué tipo de texto estás leyendo y qué tipo de verdad te está entregando. El libro de Josué es un texto poderoso sobre identidad, sobre pertenencia, sobre la promesa de que hay un lugar para un pueblo en el mundo. Esa verdad no requiere muros físicos del bronce tardío para ser verdad en ese nivel. Lo que sí requiere esos muros es la lectura literal, la afirmación de que estos eventos ocurrieron exactamente como están descritos en el siglo XIII o el XV a.C., con una ciudad amurallada que cayó ante el sonido de las trompetas. Y esa lectura, específicamente esa, es la que 3 generaciones de arqueólogos han revisado con método, con estratigrafía, con fechas de carbono 14, y han encontrado que el suelo donde deberían estar los muros está sencillamente vacío. No hay manera honesta de ignorar eso. Hay una pregunta que quiero que te lleves esta noche, una sola. No es sobre los muros de Jericó, es sobre la arquitectura de las certezas que te construyeron. ¿Cuántas otras fundaciones de lo que aprendiste tienen la misma base que los muros de Jericó? ¿Cuántas cosas que te enseñaron como hechos históricos son,
como el relato de Josué 6, instrumentos políticos que funcionan mejor sin verificación. No te pido que rechaces la fe. Te pido que la distingas de la historia. Son cosas distintas. La fe no necesita muros reales para sostenerse, pero la historia sí los necesita. Y cuando los muros no están, la honestidad exige decirlo. Garstang creyó haber encontrado los muros. Se equivocó. Kenyon llegó con mejor método y encontró el vacío. Wood intentó rescatar la narrativa por otro camino. Finkelstein y Nigro documentaron lo que 70 años de evidencia acumulada dice con una claridad que ningún argumento apologético ha logrado refutar de forma formal. Y la Iglesia, que tiene el informe de Kenyon desde 1957, eligió no explicárselo a los fieles. No en un sermón, no en un catecismo, no en ningún documento oficial que llegue a las bancas el domingo. 70 años de silencio sobre la ausencia de los muros más famosos de la historia. Spinoza llamaba a ese tipo de silencio exactamente lo que es: una decisión, no una omisión. Una decisión calculada sobre qué verdades puede tolerar una institución y cuáles no. Piensa en eso. La evidencia habla por sí sola. Nos vemos pronto.